me indicas si estás viendo pantalla. Sí, señor. Ah, ok. Listo, bueno. Cerremos. Entonces comencemos. Bueno, primero que nada, ¿cómo le ha ido con este tarea 3? No, sí, a ella la y sí, se ve un poquito complicada, pero no, uno le echa mente y la saca. Bueno, esta tarea 3 no es que sea tan complicada, Ajá, ajá. sino, sino que hay que saberla trabajar, ¿cierto? Eh, Bueno, yo a ustedes en la... cosa siempre me estuvo. Bueno, a ustedes en los foros, ¿cierto? Les compartí una ficha de ejercicios para esta tarea 3, ¿cierto? sí, Bueno, señor. este primer ejercicio, que obviamente es del mismo tipo que se usa acá en el anexo 3, ¿cierto? El de las tareas, ¿cierto? Como ustedes ven, son todas funciones polinómicas, ¿cierto? Pero no cambia nada en eso. Bueno, el ejercicio que yo les colocaba, hacemos lo mismo, ¿cierto? Obviamente con números grandes, ¿cierto? Y potencias. Como para ponerlo un poquito más complicado, porque la parte que más duro les da no es tanto resolver el ejercicio, sino la parte operativa, ¿cierto? O sea, que cuando hacen las reducciones, las cancelaciones de elementos, sí sean los correctos. Entonces, para este ejercicio, yo les coloqué en la ficha cómo se hace paso a paso y cómo se va obteniendo el resultado de cada elemento, ¿cierto? Que es lo que haría uno a mano. Entonces empieza a cancelar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, f de x más h. Entonces se empieza a multiplicar. Obviamente esto te da un producto, ¿cierto? Una potencia de 3. Cuando tú lo expandes, te da todo esto. Ahora, ¿qué problemas tiene esa expansión? Que es muy, pero muy fácil equivocarse, ¿cierto? Ahora, haciendo el procedimiento, pues hacemos la resta, ¿cierto? Y obtenemos nuestro valor, ¿cierto? Y luego dividimos por h. Obviamente en h se nos van a cancelar los términos que estén en h, ¿cierto? Y puede que nos queden algunos. Por ejemplo, este H3 nos va a quedar H2. Los que sean solo H van a desaparecer. Listo. Ahora, cuando lo vamos el límite, cuando H tiende a 0, ¿cierto? Obviamente el H que estaba en la parte menor se canceló, entonces no tenemos problemas. Y nos van a quedar la función con los H superiores. Listo. Y nos da el resultado. Ahora, para esta primera parte, yo les dejé acá en GeoGebra cómo resolverla usando el sistema de ecuaciones de GeoGebra, el de matemática simbólica. ¿Qué ventajas tiene hacerlo por GeoGebra? Que en GeoGebra no comete errores numéricos, ¿cierto? GeoGebra, si tú escribes bien la función, él no va a cometer errores de cancelar o multiplicar lo que no es, ¿cierto? Y sobre todo cuando son términos tan largos, que son bastante extensos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Usen la herramienta GeoGebra. GeoGebra no solo es para graficar, para que sea bonito, sino que adicionalmente tiene unas herramientas muy poderosas que permiten hacer este tipo de operaciones. En el cálculo simbólico, la única diferencia que tienen con la vista algebraica es estos dos punticos, que necesitan agregados para decirle que es una función. Entonces, acá definimos la función, luego le definimos, pero más h, él automáticamente la hace. Le digo que la expandas para que me muestre todos los términos, ¿cierto? Luego la dividimos por h y por último sacamos el límite. Entonces, una vez tengamos este valor, lo podemos verificar con lo que nos dio arriba, ¿cierto? Cuando lo hicimos manualmente. Y nos fijamos si nos dio lo mismo, si es igual, ¿cierto? Obviamente, si es igual, hicimos los procedimientos correctos. Si no, tuvimos un error. Casi siempre los errores que ustedes cometen son numéricos, ¿cierto? En el procedimiento cancelan un término que no es, les falta alguno. Entonces, esa es como la principal falla. Bueno,
Luego nos piden, escojamos un punto. Obviamente yo siempre les recomiendo grafique la función. ¿Por qué? Porque graficando la función yo puedo escoger un punto que a mí me guste, un punto que sea fácil, ¿cierto? Que uno vea que no tiene muchos problemas. Porque, por ejemplo, si la función es muy vertical, uno debería buscar un puntico por acá, ¿cierto? Que no nos vaya a molestar tanto, que la podamos graficar y que la podamos visualizar fácilmente. Entonces, ¿cierto? Este ejercicio tenemos que tener en cuenta la derivada, ¿cierto? Que la derivada nos va a dar la pendiente y cuando la evaluemos en un punto A, en este caso yo escogí el valor 2, es lo mismo que coger, derivar y evaluar en 2, ¿cierto? Y acuerda que nosotros ya tenemos el resultado de la derivada, ¿cierto? Que lo hicimos con la definición de la derivada de la función. Entonces, evaluamos y nos da el resultado. Este punto, está la pendiente. Listo. Luego, calculamos ese punto en función de la pendiente. O sea, el punto va a ser A en f de A. Listo, ya lo tenemos. Ahora, con este punto, usando la función punto pendiente, pues la ecuación, vamos a hallar la ecuación de esa recta. Una vez hallamos la ecuación de la recta, acuerde que este f de A, este prima de A es la pendiente, ¿cierto? Es m. Va a ser x menos a más f de A. Y ya tenemos estos dos puntos, porque nosotros mismos lo escogimos. Escogimos el punto A. Resolvemos y nos da la ecuación de la recta que es tangente en ese punto. Listo, entonces ya lo tenemos. Ahora, acá evaluamos f' en 2. Vamos un poquito más grande. Es lo mismo que nosotros hicimos anteriormente, pues, en la parte teórica. Y despejamos la ecuación con la fórmula, ¿cierto? De punto pendiente. Entonces ponemos m, x menos a, en este caso, más f de a, ¿cierto? Esta es ya sin derivar, es la función tal cual, ¿cierto? Y nos debe dar esta gráfica. Recomendación, siempre grafiquen. ¿Por qué? Porque cuando uno grafica y mira estas funciones no se da cuenta. Si esta recta nos hubiera dado vertical cruzando la recta, obviamente sabemos que nos equivocamos, que algo está mal, o si nos hubiera dado demasiado inclinado y que estos ángulos no fueran con tendencia a cero, sino que fueran un valor grande. Entonces, si nos equivocamos, es muy fácil verificar en GeoGebra en qué punto nos equivocamos. Haciéndolo manual, como normalmente lo hacen ustedes directamente acá de las ecuaciones, de pronto les da un poquito más de brega verificar si no cometieron errores. Yo en el foro les dejé un listado de apples de GeoGebra, ¿cierto? Que permiten verificar estas cosas, ¿cierto? No te muestra este paso a paso, que es lo que nos solicita en el trabajo, pero te muestra si la solución que tú hallaste es correcta. Obviamente, si la haces con el CAS de GeoGebra, te ahorras muchos dolores de cabeza a la hora de verificar si no hay un error numérico. Es el error principal que cometen. Bueno, luego les piden que va a calcular la derivada de las siguientes funciones, ¿cierto? Regla de la cadena y álgebra de derivadas. Se refiere a que usen las fórmulas. Yo en el grupo, les dejé en archivos un poquito lento. Bueno, en material de clase, eh, una fichita de derivadas, ¿cierto? A ver, creo que se me fue la mano acá, 125.
Listo. Entonces, como nosotros, nuestra memoria, seamos realistas, nosotros no trabajamos con esto todos los días, no nos la vamos a aprender de un día para otro, y menos yo sé que ustedes tienen muchas actividades. Entonces, la sugerencia es que consigan una tablita como esta o una más completa, ¿cierto? En que están las derivadas comunes, ¿cierto? Por ejemplo, la definición de la derivada, las propiedades básicas, ¿cierto? La regla del producto, la regla del cociente, ¿cierto? La regla de la potencia, la regla de la cadena. Y algunas reglas, ¿cierto? Y otros ejemplos que ya están hechos, pues que son, ¿cierto? Que el logaritmo de f de x es f' sobre f, eso sobre f de x, ¿cierto? Eso facilita mucho el trabajo, ¿cierto? No tiene que memorizárselos, es cuestión de buscar y desarrollar estas funciones, ¿cierto? Ahora, en el anexo, mire que ustedes les piden funciones del mismo tipo, logaritmos, senos, cosenos, exponenciales, ¿cierto? Entonces, yo acá en el ejemplo les dejé una función sencilla, ¿cierto? Que es una polinómica. Bueno, entonces acá vamos a aplicar varias reglas. Un detalle, estas funciones trigonométricas, sí les recomiendo que las miren de acá, ¿cierto? Para saber cuánto es. Por ejemplo, coseno de f de x es menos f' de x, o sea, la derivada por el seno de la función, ¿cierto? Porque sin esto es muy difícil que ustedes desde cero deduzcan las derivadas, ¿cierto? Eso es muy complicado. Entonces, la idea es que tengan estas tablitas para que miren cuánto les da. Que la derivada del seno de x, coseno de x, acá lo único que varía son los signos, ¿cierto? Que es uno de los principales problemas que tienen los ejercicios, que se equivocan en signos. Bueno, entonces, acá les pongo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, expandimos la función, ¿cierto? Y aplicamos la regla de la potencia. Esa es una forma de hacerlo, ¿cierto? Y empezamos a derivar. Ahora, no todas las funciones es conveniente hacerlas directamente. ¿Por qué? Porque a veces son muy largas o se enredan mucho. Entonces, por ejemplo, usando la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que hace es que parte la función, tal cual está acá, ¿cierto? Siempre y cuando uno observe que la función f es una subfunción, perdón, tiene incluida una función g de x interna. Entonces, usted lo que hace es partirla, ¿cierto? Entonces, cuando la partimos, obviamente usted va a escoger el valor de y, ¿cierto? Y el valor de u que sean fáciles. En este caso, escogimos de la función y miramos, como es polinómica, es relativamente fácil escoger qué valores nos puede dar, ¿cierto? Entonces dijimos que todo esto va a ser u, ¿cierto? Entonces, la derivada de una potencia es fácil, nos va a dar que es 4, ¿cierto? Por u a la 3 menos 1. Entonces, listo, ya nos dio. Pasamos de y a de u. Ahora, como yo sé que u es el valor que escogimos al interior de la función, ¿cierto? Tal cual se indica acá. O sea, este sería nuestro g de x. Hacemos el mismo procedimiento, derivamos, ¿cierto? Una vez hallamos la derivada, nos fijamos en la función, ¿cierto? Que corresponde a la derivada por la función por la derivada interna. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, ¿cierto? Entonces, hallamos la primera, hallamos la segunda, realizamos la operación, ¿cierto? O sea, normalmente es una multiplicación, despejamos y nos debe dar lo mismo. Nos debe dar igualito. En este caso, esta función polinómica se prestaba para hacerlo por los dos lados. En algunas funciones no es tan fácil de ver eso, ¿cierto? Se complica un poquito. Ahora, para hallar la ecuación de la recta que es pendiente en un punto de esa ecuación, ¿cierto? Obviamente, les sugiero que grafiquen primero, ¿cierto? Por ejemplo, escoger puntos muy alejados nos va a dar muy perpendicular.
¿cierto? No va a ser una línea totalmente vertical, pero sí va a tener mucha pendiente. Entonces, la idea es un puntico por acá que no sea tan complicado de visualizar, ¿cierto? Entonces, porque después cuando usted lo van a graficar y lo van a mostrar, si este punto les queda muy abajo, ¿cierto? No se va a ver, ¿cierto? O va a quedar con valores muy pequeños, entonces va a quedar una cosa muy chiquita, muy pequeña, que tampoco visualiza pues qué es lo que se quiso hacer. Bueno, entonces una vez tengan definido un punto, acuérdense que el punto usted lo escoja un punto fácil, ¿cierto? Que a usted le convenga. Allá va el mismo procedimiento, la derivada, que ya la tenemos. Luego hallamos con la ecuación de la recta pendiente, evaluamos, ¿cierto? Y tenemos el punto, ¿cierto? Que es nuestro punto donde vamos a llevar esa tangente, esa recta tangente. Despejamos de la ecuación de punto pendiente, ¿cierto? Y nos da la ecuación de la recta que es, perdón, perpendicular no, que es tangente a esa curva. ¿Cierto? Y en GeoGebra graficamos, ¿cierto? Un detalle, acá podemos hacerlo por partes. Y mira, hacemos la derivada, ¿cierto? O sea, la desarrollamos, luego la derivamos y hacemos todo el proceso. Y apenas lo tengamos listo, hallamos nuestra pendiente en el punto que nosotros escogimos, reemplazamos. La ventaja de hacerlo con GeoGebra es que podemos verificar si esta ecuación, que es tan larga, corresponde con lo que nos dio a nosotros, ¿cierto? Si estos valores coinciden. Y lo mismo para la ecuación de la recta tangente al punto. Listo. Esta segunda parte de este segundo ejercicio es muy parecido al del primero, ¿cierto? Es más, es prácticamente hacer lo mismo. Bueno, ¿cierto? Y es lo que nos piden. Acuérdense que otra cosa, no solamente hagan la derivada, sino que hagan el resto del ejercicio. ¿Cierto? Que muchas veces hacen la mitad y esta parte de escoger el punto no lo hacen. Entonces, así lo tengan bueno, van a ganar la mitad de los puntos. Sencillamente por no terminarlo. Bueno. El último punto, pues por el día de hoy, es la parte de la derivada implícita. La derivada implícita de pronto es el ejercicio más complicado que van a tener en esta tarea 3, porque tienen que ser derivadas respecto a y y respecto a x. ¿Cierto? Y a veces se confunde un poquito. Entonces, una sugerencia que les doy es, para verificar de entrada si lo están haciendo bien, si no se están equivocando al hacer la derivación, es, obviamente cuando lo hacen a manos, pues ustedes ven que esto es bastante detallista en qué es lo que están derivando, ¿cierto? Si están derivando respecto a X, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas Y? ¿Cierto? Bueno, entonces una forma de hacerlo fácil es aprovechar GeoGebra. En GeoGebra yo tengo una ecuación, ¿cierto? Y la voy a derivar. En este caso, la ecuación 1 la voy a derivar respecto a X, ¿cierto? Entonces tengo esta ecuación 1, que es la ecuación original. La derivo, me da un valor, ¿cierto? Luego, derivo la misma ecuación respecto a Y, ¿cierto? Y me da otro valor. La parte interesante es que yo acá a esa ecuación le puedo restar estos valores, o sea, lo muevo por un lado y lo muevo para el otro. ¿Para qué? Para que me quede en términos, ¿cierto? Que me dé un 0 acá, cosa que yo pueda hacer el de y de x, o sea, la derivada de uno respecto a otro. ¿Cuál es el detalle? Acordarse qué lado es cuál. Entonces tengo un lado, tengo el otro lado, hago la derivada, ¿cierto? Y me da un valor. Este valor es el que le tiene que dar en la ecuación cuando usted la hizo acá, es este mismo valor. Si usted no lo hizo acá y no le dio exactamente lo mismo que le está dando en GeoGebra, probablemente tengan un error
en la parte operativa, o sea, cuando están haciendo estos procedimientos, ¿cierto? Que usted empieza a derivar. Entonces, por ejemplo, la derivada de 5y cuadrado de respecto a x, entonces, ¿cuánto le tiene que dar? Entonces, usted acá, en este caso, nos daba 10y de y de x, porque acuérdate que la y es la que no tenemos, ¿cierto? Entonces, como era y, ese al 2 pasaría a multiplicar al 5, nos quedaría 10y de y de x. Acuérdense, este no la tenemos, no tenemos el valor de y, por eso es implícita, no sabemos qué es, ¿cierto? Es un término respecto a otro. Entonces, una vez tengamos el paso a paso de la primera parte, de la segunda parte, o sea, cuando digo primera parte se refiere a estos pedacitos, ¿cierto? Listo. Luego, una vez la tengan toda, obviamente les va a tocar de pronto, por ejemplo, para algunas derivadas, usar algunas propiedades de la derivación, sea la regla de la cadena, sea la regla del cociente, ¿cierto? Cualquiera de estas que tengan acá. Obviamente usted tiene su tablita, ¿cierto? Entonces, que si es una regla del producto, que del cociente, la potencia, la cadena, ¿cierto? Ya sabe cómo se operan, ¿cierto? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer con la función en cada uno. Bueno, una vez te hayan derivado cada pedacito, cada fracción de esa función, ¿cierto? El término es divide y vencerás, ¿cierto? Porque hacerlo todo de corrido es bastante complicado. Usted une las partes. Y luego verifica si esa unión de todas esas partes coincide con lo que le dio en GeoGebra. Entonces, mira, están las operaciones, que es lo mismo que hicimos en GeoGebra, derivada respecto a X, derivada respecto a Y, ¿cierto? Lo que nos dio cada una de esas operaciones, ¿cierto? Obviamente, pues usted las organiza, ¿cierto? Y luego, de acuerdo a que este menos se lo tiene que agregar, ¿cierto? Porque uno de estos símbolos está uno frente al otro. Todo este símbolo, toda esta ecuación es igual a toda esta, ¿cierto? Entonces, cuando yo pase de un lado al otro, ¿cierto? Va a tener un signo negativo. Entonces, me va a acordar y voy a agrupar todas las que sean de Y, ¿cierto? Y todas las que sean de X para poderlas separar. Y después, entonces, la parte operativa más engorrosa de este tipo de operaciones. Bueno, ¿ves? ¿Ves por qué no cambió? Cuando le da por pegarse, porque no quiere cambiar. Se congeló. ¿Por qué se congeló? Yo tengo todo cerrado. Bueno, Juan Camilo, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Muy buenas tardes, Alejandra. No, profe, todo Buenas claro, tardes, todo profe. quedó claro. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A menos de esta primera parte, estos primeros 3 ejercicios. Ay, profe, qué pena, no, como entré tarde, entré perdida. Estábamos revisando los primeros 3 ejercicios que les dejé en la ficha que les compartí en el foro, ¿cierto? Que son ejercicios que están resueltos paso a paso, ¿cierto?
Para el caso del primer ejercicio, que es muy, pero muy parecido a lo que tienen acá hecho, ¿cierto? Les mostraba que pueden usar GeoGebra, ¿cierto? O sea, esto lo pueden hacer a mano, obviamente tienen el riesgo que se van a equivocar, ¿cierto? Los humanos no es que seamos muy buenos para tener en cuenta esta parte de los signos, de los valores en la parte matemática, ¿cierto? Nos equivocamos muy fácil. Entonces, una sugerencia es que lo hagan usando la herramienta de cálculo simbólico que tiene GeoGebra, porque esa herramienta les permite hacerlo sin la posibilidad de que cometan el error. O sea, si usted plantea bien la ecuación, esta ecuación, vamos a volver a ampliar, ¿cierto? Prácticamente GeoGebra te hace toda la operación matemática, ¿cierto? De agregar la H, hacer la expansión. Obviamente esta expansión yo la necesito para verificar, ¿cierto? Con la que yo hice, si es correcta. Hacemos la resta, hacemos la división, nos entrega un valor, verificamos nuevamente si estos valores coinciden con lo que yo hice acá, ¿cierto? Si esto me da este resultado. Obviamente, si difieren, ustedes deben buscar si cometieron un error al digitar los valores en GeoGebra o cuando hicieron sus operaciones manualmente, cometieron algún error, ¿cierto? Y verifican paso a paso qué es lo que les da, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en esta operación, tienen 1,057, 1,29 y 3,2. Pero cuando hacen la expansión, aparece 1/19 varias veces, ¿cierto? Y les va a quedar 1/19 al final del ejercicio. Entonces, verifiquen este 1/19 de dónde sale, ¿cierto? ¿Qué es lo que se simplifica, ¿cierto? O qué es lo que se resta o se suma, que les da 1/19. Ya, esto es una reducción, esto no es que salga directamente, sino que tienen que hacerlo, ¿cierto? Acá cuando usted lo expande con G, él entrega el resultado, no hace el paso a paso individual. Tendría que ser que hicieran cada uno individual, ¿cierto? Para que mirara de dónde sale este 1/19. Obviamente este 1/19 va a salir de acá, este 1/29, h y x cuadrado, ¿cierto? Lo mismo que este 1/19, miren. Acuerda que es h más x que multiplica a h más x, entonces h por h, h cuadrado, sale de este lado, y el otro sale de este, pero tiene una resta. Pues, no es que es una resta, sino una operación. Entonces, es donde les va a dar estos valores, para que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, obviamente GeoGebra les permite hacer incluso la parte de la pendiente, ¿cierto? Calculando el valor, y la parte de la ecuación de la recta. Tangente a ese punto. Obviamente yo recomiendo que lo hagan porque visualmente, si esta recta no es tangente a este punto, es porque uno cometió un error en alguna parte, ¿cierto? Con los resultados que uno tiene. GeoGebra es muy fácil de verificar si uno se equivoca. Bueno, para el segundo ejercicio, acá les piden unas funciones logarítmicas, senos, cosenos, ¿cierto? Recomendación. Uno no tiene memoria para acordarse de esas funciones, ¿cierto? Menos si uno no trabaja con esto todos los días. Entonces, yo en el grupo de cálculo en Teams les dejé esta fichita. Obviamente, esto es una ficha muy simple, muy sencilla, ¿cierto? Hay unas fichas más completas que le mencionan las propiedades de las derivadas, ¿cierto? Reglas del producto, la cadena, la potencia, ¿cierto? Las derivadas más comunes, ¿cierto? La del seno de x es coseno de x, la del coseno es el menos seno, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Y a la x es la derivada más fácil de todas, siempre da lo mismo, ¿cierto? Que el logaritmo de x es 1/x, siempre y cuando x es mayor que 0, ¿cierto? Bueno, incluso el valor absoluto de x le va a dar 1/x, ¿cierto? Derivadas de un logaritmo. Y
algunos ejemplos de derivadas, ¿cierto? En este caso, de la regla de la cadena y otros, ¿cierto? Derivada de e a la f de x es f' de x, o sea, la derivada de x, pues de la función por e a la f de x. Mire que únicamente agregó este pedacito acá, adicional, ¿cierto? En esta original, esta x es 1, o sea, caería un 1, pero no se muestra. Entonces, tener estas tablitas ahorra mucho trabajo y permite verificar a qué tipo de derivada corresponde, ¿cierto? Porque nosotros, como digo, no tenemos memoria para tantas, ¿cierto? Que el seno, coseno. Entonces, ustedes buscan acá si esa derivada está. Y si no está, ¿a qué se le parece? ¿Cierto? Y la evalúan, ¿cierto? Porque mire que acá tenemos un solamente de funciones. Ahora, si son, en este caso, esta derivada es una derivada de productos, ¿cierto? Como en el caso que tienen acá en el ejercicio, ¿cierto? Que es una función que multiplica otra función. Entonces ya saben que para este caso es la regla del producto. Entonces van a derivar una, la multiplican por la otra y verifican acá que la van a sumar con el contrario. O sea, si en la primera derivaron la primera función, en la segunda no la derivan, pero la primera no está derivada, en la segunda pedacito de esta función la derivan. Entonces miren que no es sino memorizar. Entonces memorizar es visualizar qué función corresponde. Bueno, y para el tercero, que de pronto es el más complicado porque tienen que verificar si está bien hecho, es usar GeoGebra. GeoGebra tiene una parte algebraica, ¿cierto?, que no les permite hacer esta gracia, pero tiene una parte que está en la matemática simbólica. Esa matemática usted le dan en las opciones, le dan vista, selecciona matemática y les aparece esto. ¿Cuál es la diferencia? Que las funciones acá, ¿cierto?, es con dos punticos. Y para esta ecuación es dos punticos, pero sin el igual, ¿cierto? Porque esto ya es una ecuación completa. Amplié mucho. Bueno. Entonces, ¿usted qué hacen acá? Tienen la ecuación, derivan respecto a x, derivan respecto a y. Ventajas, pueden verificar si los pasos que hicieron acá arriba, ¿cierto?, en el paso a paso, ¿cierto?, es correcto. Si no cometen error, en este caso, hay que, para la primera parte, o sea, este primer pedazo de la ecuación, y luego para el segundo paso de la ecuación. Obviamente, para este segundo paso de la ecuación, probablemente les toque usar alguna propiedad de derivación, ¿cierto? O sea, regla de la cadena, del producto, del cociente, parece que corresponda. No tienen que hacer todas las derivadas desde cero. Ustedes pueden mirar si hay alguna derivada de estas que corresponde y la tengan acá, ¿cierto? Usar estas propiedades, ¿cierto? Y hacer el reemplazo. Por ejemplo, si es derivada de un coseno, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos un coseno con una función. Entonces, ese coseno con esa función es esta de acá, ¿cierto? Entonces, es este tipo de derivada. Entonces, para este caso, la derivada de coseno de una función, ¿cierto?, va a ser menos, igual que tenemos acá la derivada del coseno, es esa función, la derivada de esa función interna, ¿cierto?, de ese ángulo, y por seno de esa función. Entonces, este de pronto es porque son ejercicios un poquito que no salen a la primera, no hay que mirar a qué corresponde y son un poquito más largos. La ventaja de hacerlo en GeoGebra es que GeoGebra permite hacer esto. Usted tiene derivada respecto a X, verifica, respecto a Y, verifica. En este caso es como si estuvieran uno al lado de la otra, pues del mismo lado. Entonces usted le resta el elemento, en este caso, por ejemplo, este de acá 12x menos 20x, ¿cierto? Este 20c no pasa acá positivo, entonces queda, y este 5 pasa negativo, igual 0. Listo, ya tengo mi ecuación, ¿cierto? Y hago lo mismo con la otra en respecto a Y. Ojo, tiene que agregarle un menos. ¿Por qué? Porque las dos no pueden estar del mismo lado, ¿cierto? Entonces, cuando tengo una de un lado y la otra del otro lado, y respecto de cuál corresponde a Y y cuál corresponde a X.
Es la forma más fácil de hacerlo y verificar. ¿Me dio lo mismo? Está buena. O sea, no cometí error. No me dio lo mismo. Seguro tengo un error en la parte de simplificación, ¿cierto? O de algún procedimiento o de algún signo. Bueno. Entonces, muy buenas tardes, Roland. Ahora sí les pregunto, como dice que ustedes tienen otras materias, ¿qué tanto han avanzado en esta tercera tarea? Muchachos, ¿cómo les ha ido? Pues, profe, la verdad, todavía estoy saliendo de lo otro para enfocarme bien en esta, porque que la verdad es que sí necesito darle más mente, pues centrarme bien, porque sí está un poquito enredado para mí. Precisamente por eso es el objetivo de pasarles estas fichas, porque estas fichas paso a paso lo que tienen que hacer con los mismos ejercicios. Por ejemplo, acá en el ejercicio cuarto, derivadas de orden superior. ¿Qué significa eso? Coger esto y derivarlo varias veces, ¿cierto? Entonces es derivar la primera, luego la segunda y la tercera, ¿cierto? Porque es lo que nos piden, derivar tercera. Es, es. Sí, En sí, este profe, o caso, sea, sí, como usted dice, siguiendo pues como esas tablitas que usted nos muestra, pues está entendible. Sí, es más como de concentrarse bien en lo que se está haciendo. sí es un paso a paso, ¿cierto? Mire que incluso acá, en este ejercicio que es relativamente fácil, el único que va a poner problema va a ser este seno de 2x, ¿cierto? Que es el que uno no se sabe, pues, de memoria, ¿cierto? Bien. Acá, por ejemplo, yo partí esta función original en 3 pedacitos, ¿cierto? Entonces, los 3 pedacitos. Y empiezo a derivarlas, ¿cierto? Entonces, el primer pedacito lo derivo la primera vez, luego este resultado lo derivo la segunda vez, ¿cierto? Hasta que me quede la tercera vez y hago lo mismo para el otro lado. Obviamente en este lado, pues se perdió y ya quedó cero, entonces una menos que sale, ¿cierto? Y luego, para esta coseno, para este seno, ¿cierto? Usamos regla de la cadena, ¿cierto? Coseno de utas. ¿Cierto? Obviamente usted ya sabe cuánto da de las tablas, ¿cierto? En la tabla te dice que esos cosenos, cuando tiene una función, es el negativo por la derivada de la función por el seno de esa función, ¿cierto? Entonces, no tendrían que hacer todo esto, lo pueden sacar de las tablas, ¿cierto? Obviamente esta es la demostración de cómo se hace, ¿cierto? Usando las propiedades. Bueno, y el desarrollo en GeoGebra es lo más fácil. Ustedes sustituyen, hacen el reemplazo y miran cuánto les da cada derivada, ¿cierto? Desde la primera, la segunda, la tercera, ¿cierto? Y comparan. ¿Les dio lo mismo? Lo hicieron bien. Casi siempre, en estos ejercicios pierden por signos mal colocados o valores mal colocados. Por ejemplo, he visto casos como, por ejemplo, 62-10 y les da que es que 60, ¿cierto? O sea, son errores numéricos muy elementales, ¿cierto? Yo sé que ustedes tienen muchas materias y muy poquito tiempo. Entonces, la idea es que estos resultados los verifiquen con GeoGebra, ¿cierto? Que puedan mirar. Dio lo mismo, está bueno. No dio lo mismo, fíjese a ver dónde se equivocó. Normalmente es un error numérico, ¿cierto? Y que da X2 y usted le puso X3. Se le fue, ¿cierto? Pero le dio el mismo valor. Entonces, esos detalles los pueden sacar de estas fichas, ¿cierto? Mire que acá está la derivada, ¿cierto? Directamente en GeoGebra. Obviamente para esta función da cosas muy raras, ¿cierto? Pero pueden verificar estos valores directamente o hacen el paso a paso, en este caso como se usó, ¿cierto? Con la regla de la cadena, ¿cierto? Paso a paso y acá hacemos lo mismo, ¿cierto? Se hizo el paso a paso, que coseno de U, que es cada cosita, ¿cierto? En, en la parte de matemática simbólica, porque este U no me lo va a recibir del lado de algebraico, no me lo recibe, no me lo deja trabajar, ¿cierto? En cambio acá en la parte de matemáticas simbólicas si deja trabajar o si lo deja hacer. Bueno, y el último ejercicio que a ustedes les piden
¿cierto? Que normalmente es un problema. Estos ejercicios son bastante sencillos. ¿Cuál es el problema? Interpretarlos, ¿cierto? O sea, cuando usted hace el ejercicio y le definen el problema, acá estaba más teórico que cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, este es muy sencillo porque le están pidiendo los puntos máximos de mínima inflexión. Eso son hacer varias derivadas. Eso es todo. O sea, usted con las derivadas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que yo haría? Hallar todas las derivadas que necesito, ¿cierto? Luego buscar, según las derivadas, ¿cierto? Si son máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, hallo la función de cada uno y las derivo, ¿cierto? Y busco las soluciones. Obviamente, GeoGebra me permite hacer esto, obtener las soluciones de estas funciones ya listas, ¿cierto? Y luego hago lo mismo para máximos y mínimos, si son mayor, si son menor que cero, ¿cierto? ¿Cierto? Y las evalúo. Y luego, en GeoGebra, yo verifico. Por ejemplo, esta primera derivada, por donde pase, voy a tener máximos y mínimos. O sea, por donde se cruza con el eje X. Entonces, una vez los tenga ahí, evalúo los puntos, ¿cierto? Y verifico que es un máximo, que es un mínimo, ¿cierto? Luego, cuando hago la segunda derivada, mire que acá la tengo visualmente, el punto por donde cruza por X va a ser mi función donde voy a tener la inflexión, o sea, donde cambia el sentido, ¿cierto? O sea, mire que acá estaba subiendo, baja, luego acá otra vez vuelve y cambia de concavidad, o sea, este punto de inflexión es donde la función se parte, ¿cierto? Donde cambia de sentido. O sea, acá estaba bajando, acá empieza otra vez a subir. Listo. Listo. Miren que es bastante fácil hacerlo de forma visual. O sea, la parte visual es muy buena que la hagan porque permite ver si uno está en lo correcto, si no se equivocó, ¿cierto? Bueno. Acá hemos puesto así por encimita. El viernes hay una web, ¿cierto? Donde van a mirar más ejercicios que también les recomiendo que la miren. Y el fin de semana les sugiero que por favor vayan empezando a hacer sus ejercicios para que la otra semana, cuando tengamos el otro CIPAS o tengan las preguntas que tengan, las podamos solucionar. Ok. Señor. Señor. Bueno, muchachos, ya que no tienen, pues que tienen tantas preguntas, dejamos por el día de hoy. Recuerden, en Teams es más fácil responderles, puede ser más directa la respuesta si tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿cierto? Que hay veces que en los foros, ¿cierto? En la plataforma había una forma uno de mirar los foros cuando alguien preguntaba, eso como que lo quitaron. Entonces da un poquito más de brega para este periodo mirar cuál hace la pregunta en los foros. Pues toca buscarlo en todos. En el correo también es un poquito más fácil responderles, ¿cierto? Pues si tienen alguna duda o inquietud. Bueno, muchachos, no siendo más, los dejo y feliz feliz resto de semana. ¿Listo, muchachos? Va a parar la Listo, profe. grabación. Listo, muchachos. Acuérdense que la grabación está unos minutos después de que yo la pare, ¿cierto? De que la detenida se demoró unos minutos.